Muy buenos días, amada Iglesia Hispana Antioquía. Bienvenidos al devocional de hoy. Hoy es el día viernes 18 de julio y vamos a ver la palabra de Dios en un nuevo libro. Hoy que vamos a empezar el libro de Ezequiel, capítulo 1, versículos 1 al 14, con el título La gloria de Dios que afirma y fortalece a Ezequiel. Vamos a ver la palabra empezando en el versículo 1. Y para darles un poco de contexto histórico, hermanos, vamos a empezar a leer y luego les voy a ir explicando versículo por versículo. Dice aquí la visión de la gloria divina. Aconteció en el año 30, en el mes cuarto, a los 5 días del mes, que estando yo en medio de los cautivos junto al río Quebar, los cielos se abrieron y vi visiones de Dios. En el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Dice aquí en el versículo 1, aconteció en el año 30. En el año 30 de la vida de Ezequiel. Y era a los 30 años que los sacerdotes eran llamados al servicio de Dios. Dice aquí que Ezequiel estaba en medio de los cautivos junto al río Quebar. Esto se encuentra en la región sureste de Babilonia. Entonces vemos aquí que Ezequiel había sido llevado junto con los cautivos a Babilonia. Esto fue más o menos 5 años antes, cuando él tenía 25 años. Y dice que a sus 30 años de edad, 5 años después de la deportación o el cautiverio, que él fue llamado por Dios. Dice también en el versículo 2, en el 5.º año de la deportación del rey Joaquín, a los 5 días del mes, vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Aquí se habla del 5.º año de la deportación del rey Joaquín. El rey Joaquín, igual que muchos israelitas, fueron llevados cautivos a Babilonia. Y aquí dice Ezequiel que él estaba junto al río Quebar en la tierra de los caldeos, que en ese tiempo pues la palabra caldeos se puede intercambiar con los babilonios. Los babilonios eran los caldeos. Y allí mismo vino allí sobre él la mano de Jehová. Esto es muy significante, hermanos. ¿Por qué? Ezequiel no se encontraba en una situación muy favorable. Él estaba digamos que como siervo o esclavo en Babilonia. Para servir como sacerdote, él tenía que estar en el templo en Jerusalén, pero él estaba lejos de Jerusalén, lejos del templo, y muchos pensaban que los que fueron llevados cautivos eran, digamos, los malos, que Dios estaba castigando, y que los que se quedaron en Judá, en Jerusalén, eran los buenos o los justos. Veremos en la visión de hoy que no es así, que más bien son los cautivos con los que están con Dios. Dios está con ellos, son los que están en Jerusalén y los que confían erróneamente en la presencia del templo. Ellos creen que el estar en Jerusalén y estar cerca del templo, que ellos tienen el favor de Dios. Pero Dios nos va a mostrar aquí que no es así, que los cautivos no son los desamparados o los castigados, los malos, sino que Dios está con ellos aún en el cautiverio, y que más bien son los que se creen justos, los que están cerca del templo, los que Dios juzgará. Y aquí se corrigen algunos conceptos erróneos acerca de Dios y de su pueblo. Muchos creían que los cautivos iban a regresar ya pronto y que Dios iba a restaurar todas las cosas. Pues ¿qué pasa? Aquí vemos que Joaquín el rey fue deportado. Entonces pusieron a su tío Sedequías como rey, podemos decir que rey títere, por medio de los babilonios en Jerusalén. En 3 o 4 años más tarde, Sedequías viene a Babilonia a visitar a los reyes de Babilonia, y se cree que ya pronto Dios los va a restaurar y que regresarán a Jerusalén. Pero ¿qué pasa? Sedequías regresa y se rebela en contra de los babilonios,
y es en el año 586 a.C. que los babilonios completamente arrasan y destruyen el templo y la ciudad de Jerusalén. Entonces, los cautivos que pensaban que iban a regresar muy pronto, se quedan 70 años cautivos en Babilonia antes de que Dios los restaure. Y antes de la restauración, Dios tiene que destruir completamente la idolatría y la rebeldía de los israelitas, y Él destruye su templo. Vemos aquí en el versículo 4, esto es lo que vio Ezequiel estando en el cautiverio. Y otra cosa, me imagino que Ezequiel quería servir en el templo, pero Dios le dice: Ezequiel, mi llamado para ti no es que sirvas como sacerdote en el templo, sino que tú serás mensajero, tú serás profeta para los cautivos y les explicarás la verdad. Aunque no te crean, aunque tu mensaje no sea tan popular, porque les dije, ¿verdad?, que todos querían regresar lo más pronto posible a Israel, a Jerusalén. Dios le dice: no, se van a quedar más tiempo aquí cautivos. Ezequiel tendrá que ser un fiel mensajero de Dios a pesar de la oposición que él sufra por el mensaje. Dice: y miré, y he aquí venía del norte un viento tempestuoso y una gran nube con un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente, y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes, y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Vemos aquí que venía del norte un viento tempestuoso. Hermanos, el norte era de donde venían los enemigos de Israel. Entonces aquí lo que está diciendo Ezequiel es que Dios, no los enemigos, no los gentiles, sino Dios mismo viene a juzgar a su pueblo por su idolatría. Y viene un viento tempestuoso, una gran nube con un fuego envolvente. Imagínense, es como una tormenta con relámpagos y con nubes oscuras y negras, pero también con fuego. Y alrededor de él un resplandor. Y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Dios mismo viene del norte a ejecutar justicia perfecta sobre su pueblo. Y aquí dice que vieron 4 seres vivientes. Esta era su apariencia, había en ellos semejanza de hombre. Cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Y los pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centelleaban a manera de bronce muy bruñido. Debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Con las alas se juntaban el uno al otro. No se volvían cuando andaban, sino que cada uno caminaba derecho hacia adelante. Y el aspecto de sus caras era cara de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4, y asimismo había en los 4 cara de águila. Así que estos seres vivientes son un poco extraños. Veremos en el capítulo 10 que luego Ezequiel nos dice que son querubines. Pero mirando hacia el frente estaba la cara de hombre, al lado derecho estaba la cara de león, a izquierda cara de buey, y la cara para atrás era la cara de águila. Esto representa, hermanos, lo máximo de cada parte de la creación de Dios. El hombre, luego la cara del león. El león era el animal más grande, más fuerte de los salvajes. Y luego la cara de buey, que era el más fuerte de los animales domesticados. Y cara de águila, que es el pájaro más fuerte, más poderoso. Entonces aquí está diciendo que estos querubines representan lo máximo, lo más alto de la creación de Dios. Y estas son las criaturas que guían a Dios. Así eran sus caras, y tenían sus alas extendidas por encima, cada uno 2, las cuales se juntaban, y las otras 2 cubrían sus cuerpos. Y cada uno caminaba derecho hacia adelante, hacia donde el Espíritu les movía que anduviesen, andaban. Y cuando andaban, no se volvían. Cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Hermanos, los profetas, por ejemplo, Isaías, Jeremías, Ezequiel, todos tienen visiones divinas de la gloria de Dios, pero son un poco diferentes.
Por ejemplo, la visión que tiene Isaías en el capítulo 6 es de un Dios estático, que está sentado en el trono, que viene a juzgar, pero que también viene a restaurar, a perdonar. Vimos los carbones, ¿verdad?, que luego tocan los labios de Isaías para purificarlo. Pero aquí la visión que Ezequiel tiene de Dios es diferente. Dios no está sentado en un trono quieto, sino que Él se está moviendo. Está sobre un carro, como una carroza de guerra. Y lo están jalando los 4 seres vivientes. Aquí se está diciendo algo de Dios. Dios no es un Dios estático que está en un lugar, que está en el templo de Jerusalén, sino que Dios es móvil. Él puede estar con su pueblo en el cautiverio. Y veremos que luego esto pues, son malas noticias para el pueblo de Israel, porque en final Dios les va a decir, ok, yo los voy a abandonar. Mi gloria va a partir del templo. Yo no puedo estar con la idolatría y con la rebeldía de mi pueblo para decirle a los que confían, ¿no?, de que pues, nosotros somos los buenos, los justos, estamos en Israel, estamos en Jerusalén, tenemos el templo, que no estén tan confiados en el templo. No, ellos no confían en Dios, no buscan estar bien con Dios, simplemente confían en la cercanía del templo, la cercanía geográfica y física del templo. Y Dios le dice, no, ustedes tienen un concepto erróneo, equivocado de quién soy yo. Yo estoy con los cautivos y yo mismo destruiré al templo y Jerusalén antes de restaurar mi pueblo. Y es en Ezequiel capítulo 24, después de la destrucción completa del templo, que cambia el tono del libro, del juicio a la restauración y a la esperanza. Hasta que Dios destruya completamente el templo de Israel, Dios no puede restaurar a su pueblo. Y hermanos, creo que estoy hablando demasiado, pero quiero llegar a este punto. El nombre Ezequiel significa Dios fortalece. Pero el título que Dios usa para hablarle a Ezequiel muchas veces es Hijo de Hombre, hablando de su humanidad, de cuán pequeño y débil y dependiente es Ezequiel de Dios. Si aquí vemos la gloria y la majestad de Dios, Dios le recuerda, tú Ezequiel no eres nada, no eres nadie ante mi gloriosa presencia, pero yo te voy a fortalecer. Yo te daré la gracia que tú necesitas para predicar fielmente el mensaje que yo te doy. Que tú no te acobardes, que tú seas valiente, que estés firme en la convicción que yo te doy. Y le dice, Ezequiel, te voy a afirmar, te voy a fortalecer, te voy a sustentar con mi gracia. Vas a predicar mi mensaje, que no es un mensaje popular, que va en contra de todo lo que creen las personas. Ezequiel, mantente fiel al mensaje que yo te doy. Yo te fortaleceré. Acuérdate de quién soy yo. Si de repente quieres dudar de mi soberanía, acuérdate de esta visión que tuviste de mí, que yo soy el Dios soberano, glorioso, todopoderoso. Algunos dirán que el brazo de Dios es demasiado corto porque los han llevado al cautiverio. No es así, Ezequiel, no les creas. Yo soy soberano, yo tengo el control y te tengo ahí en cautiverio por una razón. No es porque yo sea demasiado débil, que yo no sea capaz de rescatarlos y restaurarlos inmediatamente. Yo tengo un plan específico. Así que, Ezequiel, confía en mí. Acuérdate de esta visión. Y acuérdate que yo también soy infinitamente exaltado sobre todos los demás dioses con D minúscula. Yo soy el único Dios vivo, el único Dios poderoso, el único Dios soberano. Confía en mí. Yo te sustentaré. Yo te sostendré con mi mano derecha, Ezequiel. Predica la palabra fielmente. Yo tengo el control. ¿Qué más para empezar el día de hoy? Vamos a orar de esta manera. Oh Dios, de la misma manera que afirmaste y fortaleciste a Ezequiel en tiempos de prueba, en tiempos de duda, de incredulidad, manténnos fieles a ti, fuertes y con esa convicción firme en ti, oh Dios. Fortalécenos en la fe y ayúdanos a ser mensajeros fieles a tu mensaje, oh Señor. Oremos de esa manera para empezar el día de hoy. Y estaremos viéndonos mañana a las 6 de la mañana para nuestro tiempo de oración matutina con la reflexión de nuestro amado pastor Iván. Dios los bendiga, amada Iglesia Hispana Antioquía.